Audiolibro Trastorno de Identidad Disociativo o Personalidad Múltiple. Escrito por Anabel González y Dolores Mosquera. Introducción. El trastorno de identidad disociativo, TID, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, es un cuadro grave, frecuente y consecuencia de experiencias vitales adversas, como el apego desorganizado en la infancia y el trauma temprano, grave e interpersonal. En este libro nos centraremos en describir las distintas presentaciones clínicas de esta patología, la evidencia empírica disponible hasta la fecha y unas líneas generales sobre el tratamiento. La comunidad científica ha tenido acalorados debates respecto a la validez de esta etiqueta diagnóstica y su relación con eventos traumáticos. Esta controversia ha ido ligada a los debates sobre la veracidad de las informaciones de abuso sexual intrafamiliar y a la influencia del terapeuta tanto en los recuerdos recuperados como en la presentación sintomática. Haremos cierta referencia a estos temas, pero en este libro ofreceremos una visión homogénea de este cuadro, entendiéndolo como la forma más grave de patología postraumática. El libro está dividido en dos secciones, la primera dedicada a aspectos clínicos y diagnósticos, y la segunda al abordaje terapéutico. Se habla en una primera parte de la historia de este trastorno, así como de la evidencia empírica respecto a su prevalencia en distintos países y muestras y de su asociación con trauma grave y apego temprano disfuncional. Más adelante se profundiza en el concepto de disociación, las distintas acepciones del término y las clasificaciones actuales. Se describirán distintas presentaciones sintomáticas y se darán herramientas para la detección de este trastorno, que puede pasar desapercibido debido a su frecuente comorbilidad con problemas clínicos muy diversos, y se revisarán los instrumentos psicométricos específicos para hacer un diagnóstico estandarizado. La parte de aspectos clínicos y diagnósticos concluye con dos capítulos que explican la sintomatología disociativa desde su origen traumático y la fragmentación de la personalidad en partes no integradas. Revisados estos aspectos orientados a la comprensión y evaluación del trastorno, se pasa a describir las estrategias terapéuticas. En primer lugar, se revisan distintas orientaciones que manejan conceptos similares o encajables con los aquí descritos, y los capítulos finales se dedican a explicar las directrices generales del tratamiento de estos cuadros, que se ejemplifican con un caso clínico real. A través de sus distintas secciones, el lector podrá adquirir una visión global sobre el trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, que puede aplicarse por extensión a todos los trastornos disociativos y a muchos otros problemas originados en experiencias traumáticas graves. Capítulo 1. El trastorno de personalidad múltiple, o trastorno de identidad disociativo, TID, no acostumbra a presentarse con la imagen espectacular de la película Las tres caras de Eva o la más reciente serie Los Estados Unidos de Tara, sino que se esconde debajo de muchos conglomerados sintomáticos. Como un camaleón, puede adaptar muy diversos aspectos, y con frecuencia estos pacientes reciben distintos diagnósticos en función de los síntomas más evidentes en cada periodo. Empezaremos este capítulo con varios casos reales, en los que los nombres y algunos elementos han sido modificados para proteger la privacidad de los pacientes. 1.1 Depresión crónica. Sara presenta depresiones recurrentes y ha tenido varios intentos autolíticos. Pocas veces acude a consulta, y cuando lo hace suele bloquearse con las preguntas de los médicos, por muy sencillas que éstas sean. Les explica que ella no fue al colegio, que nunca fue muy lista y que le cuesta entender las cosas. No sabe describir lo que le pasa. Su aspecto está muy deteriorado, tiene un importante sobrepeso y no se cuida ni se arregla mínimamente. Muchas temporadas apenas sale de casa. Tiene un niño, de 13 años, al que cuida una familiar porque ella apenas puede ocuparse de sí misma. Sara se siente muy furiosa con esta persona porque está ocupando su lugar como madre, aunque entiende que ella no está en condiciones de atenderlo. Nunca les ha contado a los médicos que oye voces. La tomarían por loca y la encerrarían, piensa. Oye muchas voces diferentes, en su mayoría amenazantes y negativas. Ella cree que algunas son demonios o espíritus. A veces siente que la controlan y se apoderan de ella, y tiene estallidos en los que se pone a gritar o a golpear cosas. Estos episodios no los recuerda bien, y muchas veces tiene grandes lagunas de memoria, le cuesta en general acordarse de las cosas. Una vecina suya, con la que mantiene buena relación, ha de ocuparse de su tratamiento y sus citas, o sería imposible que las cumpliese. Sara sufrió abusos sexuales por parte de su padre desde muy niña,
y esta situación persistió hasta la adolescencia. Su madre, depresiva y ausente, no supo protegerla. Creció entre el maltrato físico y una grave negligencia emocional. Apenas fue escolarizada. Más tarde se casó con un hombre que la maltrató física y emocionalmente, hasta que se marchó de casa desentendiéndose de ella y de su hijo. 1.2. Trastorno límite de personalidad. Diana lleva acudiendo a terapia desde que tiene 12 años y descubrieron que se autolesionaba. No sabe cómo es, ni qué es lo que le gusta. Tampoco es capaz de plantearse qué hacer con su vida. Sus objetivos varían y es muy inconstante. Lo único que parece tener claro sobre ella misma es que es rara y que hace sufrir a los demás. Al preguntarle por algo positivo dice que no es mala persona y que es muy sensible, pero rápidamente explica que esta sensibilidad a la vez le juega malas pasadas. Comenta que a veces se vuelve paranoica y desconfiada, que siempre le parece que los demás le dicen las cosas por fastidiar y que le quieren hacer daño. La sensación de no encajar y de ser un fraude la acompaña en todo momento, y está siempre tan pendiente de intentar agradar y encajar que deja de ser ella misma. La familia comenta que saben con quién ha estado por su manera de hablar o comportarse cuando llega a casa. Diana se siente tan insegura con relación a todo que duda de sus propias opiniones cuando los demás manifiestan una opinión diferente. Desde pequeña escucha voces que le dicen que es una estúpida, que nunca servirá para nada y que lo mejor que puede hacer es quitarse de en medio. Tiene miedo a acercarse a ventanas o balcones abiertos por si tiene de nuevo el impulso de tirarse, pero no comenta a nadie que sus intentos de suicidio se relacionaron con una voz crítica que no ve salida y que piensa que estarían mejor muertas. A veces se hace cortes y no nota el dolor, ni recuerda gran parte que lo que ocurre en estos episodios, aunque al psiquiatra le dice que es por llamar la atención, como he escuchado que le decían tantas veces en urgencias y en sus 2 ingresos. En ocasiones siente que esta voz crítica la controla y la domina, y en esos momentos se vuelve muy agresiva. Sus recuerdos de estos estados son fraccionados e incompletos. Siente un gran vacío y soledad y está frecuentemente agotada y deprimida. Su energía se desgasta en mantener bajo control el intenso conflicto consigo misma, y apenas tiene fuerzas para salir al mundo. Cuando lo hace, busca de modo desesperado a alguien que pueda llenar ese vacío que siente, pero en cuanto se acerca se activa el miedo a los vínculos. Su historia de apego temprano nos explica claramente esta reacción. 1.3. Psicosis. Raúl habla con objetos inanimados. Le gusta ir al puerto a hablar con los barcos y esos son para él los buenos momentos del día. Comenta que solo hay uno con el que no habla, porque no le dice nada y lo relaciona con una pesadilla recurrente en la que ese barco lo arrastra hasta alta mar y lo abandona allí. Escucha varias voces, una es como un ruido constante que no acaba de entender, pero que le resulta muy molesto. Otras son amenazantes, pero le preocupa una, la que llama niño cabrón, que constantemente le pide que se haga daño. Raúl presenta numerosas conductas autolíticas graves, como cortes y quemaduras, y ha hecho varios intentos de suicidio. Tras una intoxicación medicamentosa grave estuvo 1 mes en coma. Además de las voces más agresivas, a veces escucha una voz que parece muy asustada. En alguna ocasión se ha visto a sí mismo desde fuera, pidiendo ayuda de manera desesperada, como una vela que se derretía mientras gritaba socorro. Su aspecto está deteriorado, sus procesos mentales están enlentecidos y toma diversas medicaciones que le han prescrito en un intento infructuoso de controlar sus síntomas y sus conductas. Apenas se relaciona con nadie, tiene miedo de la gente, mostrando reacciones de tono paranoide ante miradas, gestos o comentarios de personas conocidas o de extraños. Refiere frecuentes fenómenos de influencia pasiva, en los que una fuerza lo empuja a hacer cosas en las que no se reconoce. Estas vivencias de influencia son tan intensas que tiene miedo de sí mismo y no se siente capaz de controlarse. 1.4. Abuso de sustancias. Darío consume heroína desde los 15 años y muchas veces sus consumos han estado a punto de ser letales. Tiene otras conductas de riesgo, como poner su coche a velocidades extremas, estando además bajo los efectos de las drogas. Pese a que su consumo es muy elevado, curiosamente puede pasar semanas sin tomar nada y sin sintomatología de abstinencia significativa. Afirma que la heroína es el único modo en que puede anestesiar lo que siente por dentro. Describe diversos personajes que viven en su interior, a los que nota como presencias y que visualiza mentalmente. A algunos los define como asesinos, como la muerte, o son internalizaciones de figuras negativas de su biografía,
como un hombre mayor con el que se relacionaba en su adolescencia, que lo introdujo en el consumo de drogas. También ve a un niño pequeño, como él mismo con 4 años, y repetidamente visualiza en su mente cómo estos personajes malignos lo atormentan. Estas interacciones se asocian a una angustia y un miedo intensos, que solo la heroína consigue calmar. Muchas veces ni siquiera esto funciona, y va incrementando la dosis para que todo pare. Pese a lo que explica, la finalidad de estas conductas es confusa, y a veces siente como si estos personajes internos quisieran aniquilarlo llevándolo a tomar una sobredosis o a estrellar su coche. 1.5. Trastorno conversivo. Rebecca tiene episodios frecuentes con síntomas físicos muy variados, como parálisis, pérdida de la voz, dolor, pérdida de visión, etc., que van sucediéndose en un catálogo interminable de presentaciones sintomáticas. A veces tiene alucinaciones visuales y desde hace un tiempo auditivas. Las voces corresponden a una figura que también puede ver, que identifica consigo misma a una edad inferior a la actual. En ocasiones no recuerda lo sucedido en estos episodios, y habla y se comporta de modo infantil. Otras veces se desorienta y acaba en lugares diversos, sin saber qué hace allí, pero con suficiente noción de lo que ocurre como para llamar a casa y pedir ayuda. El nivel de conciencia en estos estados es variable y se hace mayor conforme la terapia avanza. En su historia destaca violencia verbal entre sus padres, y aunque no llegó a haber agresiones, y en su mayor parte la agresividad no iba dirigida hacia ella, se recuerda muchas veces detrás de la puerta de su habitación escuchando los gritos. El estilo de apego de los cuidadores principales era preocupado en relación con la madre y distanciarte en relación con el padre. Destaca un importante trauma verbal, ya que la paciente estuvo en la incubadora al nacer, y en este periodo los padres no la visitaron porque los médicos les aseguraron que moriría. La larga hospitalización y procedimientos invasivos, así como la deprivación afectiva temprana, de lo que no hay una memoria declarativa, podrían tener que ver con la severidad del cuadro y el importante componente somático en la sintomatología. 1.6. Trastornos alimentarios. Lucía ha sido hospitalizada en diversas ocasiones con diagnósticos muy variados. En los primeros años es tratada por anorexia nerviosa, tras perder 30 kilos en un mes. En otra etapa come compulsivamente y llega a engordar 40 kilos en un corto periodo de tiempo. Meses más tarde comienzan los atracones y vómitos y se la trata por bulimia. Cuando descubren que se corta y se tatúa insultos en los brazos y las piernas comienzan a sospechar de puede tratarse de un trastorno límite, pero tampoco acaba de encajar bien en este cuadro. Los tratamientos habituales no funcionan y la paciente hace cosas cada vez más extrañas. Tras años de fracasos terapéuticos, la paciente es tratada como una histérica, especialmente tras varios desmayos y crisis conversivas en las que la paciente no se puede mover ni hablar. La familia relata que se compra ropa de diferentes tallas, como si no supiese que su cuerpo ha cambiado. A veces se comporta como una niña pequeña vulnerable e indefensa, en otras ocasiones se vuelve muy agresiva hacia ella misma y llega a clavarse cristales, grapas y lápices. Los problemas con la comida persisten a lo largo de todo el proceso. Al explorar su historia y lo que hay tras los síntomas, la paciente explica que tiene a varias Lucías dentro y que cada una le dice una cosa diferente. Comenta que hay una que le hace comer para no gustar a los demás y otra que la insulta y le hace daño si no para de comer como una cerda. Este conflicto interno aterroriza a la paciente, que no habla de las voces porque llega a creer que son fuerzas externas que le pueden hacer daño. 1.7. Trastorno antisocial. Julio lleva acudiendo a psicólogos y psiquiatras desde los 11 años. De pequeño lo describen como un niño inquieto con problemas de atención. Al inicio de la adolescencia comienza a presentar conductas agresivas graves, se mete en líos y peleas constantemente. Cuando acude a consulta tiene diversas causas pendientes con la ley, incluidos varios atracos con violencia. Durante la exploración dice que le gusta como es y que no tiene ningún tipo de problema. Presenta un discurso aplanado y frío, casi robótico. En la edad adulta ha sido diagnosticado como trastorno antisocial y personalidad psicopática. Después de varias sesiones comenta que desde pequeño tenía algo dentro que le decía que tenía que matar o hacer daño. Lo describe como un monstruo lleno de ira. Relata con odio y resentimiento las humillaciones e insultos constantes de su madre cuando era pequeño. Su madre parecía hacerle responsable de que su padre se fuera de casa cuando él tenía 4 años. Sobrepasada por estar a cargo de la familia sin ayuda,
Su madre le dejó varios periodos interno en un colegio religioso, donde la disciplina era rígida y los castigos frecuentes y duros. Estas situaciones alimentaron en Julio intensas fantasías de venganza, en las que soñaba con devolverles todo lo que le habían hecho. Las imágenes que asaltaban su cabeza llegaban a asustarlo, y activaban fuertes sentimientos de culpa alimentados por las creencias religiosas que lo rodeaban. A veces pensaba que tenía el demonio dentro y que estaba poseído. Nunca se atrevió a confesar estos pensamientos, que fueron acumulándose y creciendo, mientras oscilaba entre sumergirse en ellos durante sus episodios de descontrol y tratar de controlarlos a toda costa. Tras cierto tiempo, acabó identificándose con su imagen de malo. 1.8. Problemas cognitivos. Susana se queja a los profesionales de graves problemas de memoria. En su nevera aparece ropa, papeles y todo tipo de objetos inverosímiles. Se ha dejado con frecuencia el gas encendido y su casa está llena de papeles para acordarse de cosas. Tiene una sensación de bloqueo mental permanente y se angustia muchísimo por estas dificultades. Ha consultado a varios neurólogos, psicólogos y psiquiatras, por los que no se ha sentido entendida. Cuando los profesionales le proponen tareas o le sugieren cosas para que mejore, ella no hace más que sentirse completamente inútil e impotente, porque se arma un lío con todo. Cuando le aseguran que todo está bien en su cerebro, se siente fatal, porque lo entiende como si le dijeran que se lo inventa todo. En las notas clínicas con frecuencia la describen como dramática o histriónica, porque su angustia no se corresponde con la gravedad objetiva de sus dificultades. Ella se siente incomprendida y desesperada ante la situación. Las lagunas de memoria son muy extensas en su historia biográfica, y lo poco que recuerda de su infancia es borroso y confuso. Durante una enfermedad grave de su padre experimentó una intensa desconexión de sí misma y llegó a verse en algunos momentos desde fuera del cuerpo. En esa etapa se sentía completamente diferente. A veces ahora también se siente extraña, como ajena a todo, y sin saber muy bien quién es. 1.9. Posesión. Ramón vive en una zona rural donde persisten muchas creencias culturales sobre la influencia de espíritus y brujería. Ha sido etiquetado de psicótico, pero con poca convicción, por diversos psiquiatras, que pese al diagnóstico destacan que el contacto y la expresividad emocional no tienen la falta de sintonía, aplanamiento afectivo o inadecuación frecuentes en los esquizofrénicos. Sin embargo, los frecuentes fenómenos de influencia pasiva que presenta el paciente hacen que este diagnóstico sea el único que se adapte mínimamente a sus problemas. Ramón está convencido de estar poseído por el demonio y afirma tener poderes sobrenaturales, como mover cosas con la mente o anticipar el futuro. También afirma que el demonio que lleva dentro en ocasiones se apodera de él y lo obliga a hacer cosas, por ejemplo conductas violentas como peleas, que él dice no buscar ni querer. Este demonio a veces se queda con sus pensamientos, explica, estoy pensando algo, y de repente me lo quita. Este demonio está con él desde los 11 años, edad en la que afirma que pasaron cosas, pero no quiere hablar de esta etapa. Lo han llevado a varios curanderos para quitarle el mal de ojo, y su madre, profundamente supersticiosa, refuerza la creencia del paciente. Aunque se ha propuesto que los cuadros de posesión pueden corresponder a trastornos disociativos explicados con conceptos culturales o religiosos, Ross, 1996, en la reciente DSM-V la inclusión de ciertos fenómenos de posesión ha sido explícitamente realizada para dar cuenta de las presentaciones diversas del trastorno de identidad disociativo. 1.10. Trastorno disociativo que pasa desapercibido. Fátima presenta síntomas disociativos claros. Tiene episodios en los que habla en otro idioma, afirma ser un niño de 10 años y se comporta como tal, descolocando las cosas de casa o levantándose por la noche a comer cosas dulces. A veces se va de casa y se pierde, si en una de las ocasiones, sus padres la encontraron metida en el agua, en la playa, completamente confusa. Los padres reaccionan con bastante rechazo hacia los comportamientos de Fátima, considerando los arrebatos infantiles y etiquetándola de vaga por seguir en casa, sin trabajar, a sus 28 años. Así relatan los hechos a los profesionales a los que consultan, buscando que la ingresen en algún sitio. En la historia clínica se recogen comportamientos regresivos y pueriles, y se hace un diagnóstico de inteligencia límite y trastorno de personalidad. Sin embargo, las pruebas psicométricas muestran un nivel intelectual normal. Los síntomas disociativos son omitidos en la descripción del cuadro, tanto por la paciente, que usa las descripciones que ha oído a los demás, y los familiares,
que no se centran en estos síntomas ni entienden lo que le pasa a la paciente, como por el profesional, que no los explora de modo específico. La familia de Fátima presenta un patrón caótico y un estilo de apego altamente desorganizado, y sus descripciones de las conductas de la paciente están muy distorsionadas como parte de su propio sistema de funcionamiento. Pocos pacientes con TID o personalidad múltiple se muestran en un modo abierto y evidente. Incluso cuando lo hacen, la falta de referencias sobre el trastorno en muchos profesionales hace que los indicios pasen desapercibidos frente a otros síntomas o problemas. González, 2010. La imagen del TID en el imaginario colectivo está más asociada al cine y a la literatura que a las investigaciones recientes y a la realidad clínica. En este libro haremos un recorrido por la historia del trastorno, su etiopatogenia, su presentación clínica y su tratamiento. Trataremos también de entender las razones para el cuestionamiento de este diagnóstico y la controversia existente alrededor del mismo entre los profesionales.